Buenas, acá me encuentro con el director de la carrera de Ingeniería Industrial y Comercial, el ingeniero Javier Morán Ruiz, quien nos facilitará las respuestas de la entrevista para mi proyecto formativo de matemática. Y la primera pregunta es: ¿por qué los minerales tienen distinto valor y a qué se debe esta valoración? En primer lugar, en general, cuando hablamos de minerales desde el punto de vista de su fin y uso económico final, están los grupos los minerales metálicos y no metálicos. Los no metálicos son básicamente aquellos minerales que van a terminar en un uso industrial en el ámbito constructivo. En la medida de esto, obviamente, en cuanto el sector construcción crezca más, esto va a generar una mayor demanda y por un tema de economía van a subir un poco su precio. En el caso de otro rubro, los minerales metálicos, básicamente plomo, plata, zinc, cobre y oro, habría que hacer una diferencia. En el caso de aquellos que no son obviamente el oro, están vinculados al uso industrial. El precio relativamente alto de estos minerales se debe a que hay un país como China de enorme consumo industrial de estos productos. O sea, hay un tema de valor por uso, pero también hay un valor económico por demanda. O sea, esto es lo que explica el interés de grandes inversiones en minería, porque hay un gran comprador. Si eso no existiera, el valor per se de ese mineral podría mantenerse oculto y a nadie le interesaría invertir y sacar el mineral. En el caso del oro tiene un uso porque representa lo que son las reservas internacionales, la forma como se representa que un país tenga reservas internacionales para respaldar futuros problemas económicos se da en base al oro y en forma secundaria en relación al uso de la industria vinculada al oro, en este caso la joyería, pero es comparar el oro en función de una reserva internacional. Entonces estamos hablando de uso industrial, o sea, la pertinencia del uso, estamos hablando de un valor económico, pero sobre todo está relacionado a un tema de si hay demanda o no hay demanda. Eso es lo que determina el precio de los minerales. Claro, y por ejemplo, ahora lo que están haciendo es, porque utilizan el oro para tecnología, por ejemplo, algunas partes de computadoras y esas cosas, y lo que están haciendo ahora es reemplazar ese con otro material, algo que sea más barato y cierta forma más accesible, y con esto sí ya reduciría los precios porque bajaría la demanda. Es que la participación del oro en la parte industrial, si bien aparece, es mínima. Como te digo, cuando un país dice que tiene reservas internacionales 30.000 millones de dólares, en verdad los representa en base a una cantidad de oro determinada. Lo que es uso industrial potente es el cobre, el zinc, y en segundo lugar la plata y el cobre también. El cobre, por ejemplo, es un elemento que la industria general en la infraestructura de salud es predominante. El cobre es un elemento que elaborado para instrumentación quirúrgica o sanitaria es muy potente, o sea, tiene condiciones por su naturaleza de estructura molecular que genera una gran capacidad de antisepsia, o sea, de limpieza de las cosas. O sea, es muy usado, en este caso el cobre, ¿no? Ya. Ok, está bien. La última pregunta sería, con respecto a la tecnología, ¿sabe usted cuáles son los procedimientos extractivos menos contaminantes en el país, en el aspecto de minería? Ya, a ver, hay un gran proceso de procesamiento del oro a partir de la extracción de la mena. Mena se llama el nombre del mineral con el cual yo encuentro el oro. Es muy raro encontrar oro nativo, digamos, en tajo abierto, en galería, en socavón. El oro nativo solo lo encuentras en río, por ejemplo, ¿no? Pero una vez que tú extraes esta mena, que puede ser argentum, por ejemplo, puede ser algún sulfato que contenga, digamos, partes de oro, el proceso actual en el caso del oro es lixiviarlo a través de cianuración, o sea, es tratarlo con un proceso de cianuración. Estos detritos que contienen el oro son lavados durante días por unos aspersores como la jardinería, que luego por un proceso químico arrastran las cationes de oro y los llevan a otras soluciones hasta poder precipitarlo. El riesgo de ese proceso es, como tú comprenderás, después que hago con las soluciones en esas grandes piscinas donde yo he extraído el catión de oro, tengo que poder procesarlo de otra manera. El elemento tóxico ahí es el cianuro. Mientras yo pueda controlar dos cosas, que en el proceso de extracción del catión de oro no se produzca cianuro a nivel de vapor, que es muy contaminante, tengo un primer problema resuelto. El segundo problema es qué hago con esas soluciones que contienen alto cianuro. Pero hoy es el método predominante en cualquier proceso que tenga que ver con la extracción del oro en la parte metalúrgica. En el caso de los otros polimetálicos, básicamente plomo, plata, zinc y cobre, ¿cómo uno decide el método de procesamiento o de obtención del mineral?
o del metal en este caso, va a depender de las características del mineral. Podamos usar métodos de flotación, ¿no? Que se crean unas grandes celdas, luego por tensión superficial se hace una diferencia, se atrapan las partículas y luego se les concentra. Eso también al final genera muchas sustancias tóxicas que tienen que ser procesadas. Lo que se ha hecho en general con todas estas actividades es crear grandes reservorios o lagunas especiales donde lo que se hace es llevar estas soluciones a partes o partículas que sean ya tolerables con el medio ambiente. No olviden que per se puede haber arsénico, puede haber mercurio en un río, pero mientras este esté en condiciones partes por millón o partes por billón, el medio ambiente lo va a poder absorber. El problema es cuando superamos esas condiciones. Es como que yo les pudiera dar a ustedes un vaso con arsénico. No, si la dosis de arsénico es la tolerable, no les va a pasar nada. Todos los medicamentos que ustedes consumen, sintéticos, no naturales, todos son dosis de veneno. Todos los antibióticos, todos los productos que ustedes consumen de laboratorio son venenos. Solamente que nos dan en dosis tan pequeñas, el cuerpo lo asimila, elimina cosas y el resto nos sirve para el organismo, ¿no? Entonces, eso es más o menos los procesos de explotación que hacemos ahora. ¿De qué va a depender que puedan ser limpios? Va a depender obviamente porque ahora, para que yo presente un proyecto de desarrollo en minería, tengo que presentar un proyecto de evaluación de impacto ambiental. O sea, yo no puedo ponerme a pensar en plena explotación qué voy a hacer, yo tengo que haber resuelto eso antes. No olviden que en tema de minería, el recurso agua es fundamental. O sea, todo el mundo que quiere hacer operación minera sabe que necesita mucha agua, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el uso del agua, con la fuente del agua y qué hago después que yo he utilizado esa agua y que ya sale con contaminación. Esas son un poco las condiciones del proceso. Okay. Está bien, muchas gracias. Eso sería todo. Okay. Buenas tardes, la ingeniera Poy Dávila. Esta es la entrevista para nuestro proyecto formativo de matemática. Y la primera pregunta es acerca de cuál es el grado de contaminación de la actividad minera metalúrgica. Bien. Es un poco amplia la pregunta. La actividad minera, en realidad, si bien hasta hace unos 20, 15 años era una de las actividades que más contaminaban en el Perú, ahora es una de las actividades más reguladas. Y en realidad la gran minería y la minería formal son bastante, no amigables con el ambiente, pero sí tienen sistemas de gestión ambiental y estándares bastante altos, incluso mucho más allá de la norma nacional. ¿Por qué? Porque es capital extranjero y no les prestan, no tienen aval financiero para un irresponsable con el ambiente. El principal problema en la contaminación ambiental de la minería es la minería informal, la minería artesanal, que no solamente ocasiona impactos ambientales, sino también impactos sociales, porque está ligada a otras actividades ilegales y a impactos en la salud hacia los trabajadores que no cuentan pues con estabilidad laboral, ni un ingreso fijo, ¿no? Está ligado a explotación de personas, a trata de mujeres, a alcoholismo, ¿no? Venta ilegal de muchos productos, ¿no? Y se puede decir que la mayoría de la minería informal mayormente es tipo de minería aurífera, pero en el caso de Madre de Dios. Principalmente se trata de minería aurífera, ¿no? Y son familias que por algún grado de necesidad se unen a esta actividad, ¿no? Para tener un ingreso adicional, y en las cuales participan toda la familia, ¿no? Igual los niños, ¿no? Que están expuestos a la contaminación. Okay. A ver, la siguiente pregunta es: ¿qué impacto genera la actividad minera a las comunidades o poblaciones cercanas a la extracción donde se desarrolla? Ok, también depende, ¿no? Hay casos en los que la comunidad no estaba cercana, ¿no? Pero la comunidad se formó alrededor del campamento minero, porque ven la posibilidad de empleo, cual no necesariamente es cierto, porque en minería se emplea ingenieros, se emplea personal técnico, pero altamente capacitado, no se emplea obreros, ¿no? Entonces se ven afectados por la actividad, pero porque se asentaron cerca de la zona después, en algunos casos, ¿no? En otros casos sí, pues se ha visto contaminación del suelo, lo que repercute pues, en la actividad agrícola, en la ganadería,
en la calidad del aire de la población. Está el caso de Loroya, ¿no? Muchos de mis colegas ni siquiera quieren ir a trabajar a Loroya porque estás expuesto a cáncer por la cantidad de azufre que puedes encontrar en el aire, entre otro tipo de contaminantes, ¿no? Los impactos en esta ciudad se han dado a lo largo de muchos años, hay pasivos mineros, entonces los impactos en la salud se pueden ver en pocos años. Ahora, ¿qué otros impactos se pueden generar? Cuando hay una actividad minera, normalmente empiezan a haber pequeños negocios de las personas, aprovechando que hay ingenieros. Pero también hay impactos positivos. La economía del lugar empieza a haber posibilidades para pequeños restaurantes, hoteles, también expendio de bebidas alcohólicas, bares, ¿no? Porque si bien los ingenieros no pueden salir del campamento, eso es en teoría, porque si salen en algún momento al pueblo o a la zona más cercana, se aburren en el campamento, les dan otro servicio. El problema es que la economía no se diversifica, porque muchos pueblos dependen directamente de la minería. Por ejemplo, en Marcona, en Shogun, que la minería antes era pues capital americano, ¿no? Inglés, mexicano, no me acuerdo. Ahora después pasó al Estado, ahora es una empresa china. Entonces, los pequeños hoteles, restaurantes que hay en la zona dependen de la actividad minera, porque los únicos que consumen son los ingenieros cuando llegan. Digamos que la actividad desapareciera, pues, se pierde toda la economía de la zona. Y eso siendo, pero eso depende, ya que sea minería ilegal o legal. En este caso estoy hablándoles de minería legal. En el caso de minería artesanal, minería informal, los impactos pueden ser muchos. Tienes impactos en la salud porque tienes contacto directo con mercurio, por ejemplo, o con cianuro, ¿no? Incluso de niños, porque toda la familia participa en la extracción del oro. Hay impactos directos en el suelo, hay deforestación, ¿no? Muchas veces la minería informal está ligada a otras actividades ilegales, como prostitución, como venta de droga. La siguiente pregunta es, ¿cómo va a afectar a la minería el nuevo paquete reactivador de la economía peruana? En cierta manera beneficia, porque da luz verde, da menos restricciones para el tema ambiental, ¿no? Entonces, pero por otro lado la hace más insostenible, ¿no? Por ejemplo, ahora ninguno de estos proyectos mineros y petroleros funciona de manera apropiada si es que no tienes la aprobación de la comunidad. Pero si tienes luz verde en materia ambiental por la legislación y se incumple una norma ambiental, la población puede reclamar, puede denunciar y tendrías en contra de la comunidad y podría haber mayor posibilidad de que se generen conflictos socioambientales, lo cual puede paralizar las operaciones de una empresa minera y hacer que pierdan millones de dólares. Entonces, por un lado los beneficia, pero por otro lado a largo plazo no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo afecta a la minería la aprobación de la ley de la consulta previa? Es un mecanismo que es necesario. A lo largo de muchos años se ha atropellado muchas comunidades en favor del supuesto desarrollo, ¿no? La ley de la consulta previa en realidad está relacionada a la OIT, al convenio 169, ¿no? En el que se hacen valer los derechos de las comunidades, tanto nativas como campesinas. Ellos tienen una forma de ver el mundo muy distinta, ¿no? La ley de la consulta previa hace que las empresas mineras puedan tener una forma más, o obliga de alguna manera a que las empresas mineras puedan tener una forma mucho más viable, ¿no? Mucho más eficiente de manejar sus relaciones con la comunidad. No se trata simplemente de compensar los impactos, sino hacerlos partícipes desde el inicio del proyecto. Ahora es complicado, porque
estamos hablando de mundos distintos, estamos hablando de cosmovisiones distintas. Lo que es desarrollo para nosotros en la ciudad no es desarrollo para una comunidad. Ahora, ¿cómo podemos encontrar un punto medio saludable? Pero somos un país minero, sin embargo también somos un país multicultural. ¿Cómo podemos llegar a un punto medio? Pero la ley de la consulta previa es una acción, a mí me parece aislada, porque una población sin educación, ¿cómo va a hacerse partícipe de un tema como el minero, que es tan complejo, es tan técnico, ¿no? Hace falta que la población pueda tener acceso a la información y a la educación desde pequeños, para tener capacidad de análisis, tener criterio, para poder tomar decisiones en favor de su comunidad y no ser engañados. Porque en la mayoría de los casos los engañan, más que todos los políticos, le dan ciertas cosas y los compran. O es muy fácil ir y meterles ideas en la cabeza y decirles, mira, esta empresa minera te va a contaminar, te va a quitar el agua, no vas a poder tener acá tu chakra, tus animalitos, mira lo que van a hacer. Y porque no cuentan con los conocimientos, los recursos, son fácilmente engañados. No, minería no quiero, pero al final puede ser otro el que está sacando provecho de la situación. No se trata de eso, ¿no? La ley de la consulta previa sí es necesaria, pero va mucho más allá del tema. Pero ¿quiénes serían las personas que les meten la idea de que no, esto va a contaminar y esto no te va a permitir ciertas cosas? Lamentablemente a veces hay grupos políticos, a veces hay grupos organismos no gubernamentales. No todas las ONGs trabajan de manera transparente. Ya. Lamentablemente, ¿no? Okay. En nuestro país, ¿alguna empresa minera cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas residuales? Muchísimas. ¿Sí? Claro, toda la gran minería, la minería formal, todos cuentan con su planta, no una, sino varias, porque tienes que tener tratamiento para las aguas mineras, ¿no? Para todo lo que es relave, pero también hay tratamiento de las aguas domésticas. Un montón de gente viviendo en el campamento. Muchas desalinizan agua para tener agua para el campamento. Es bien caro, sí, pero para una empresa minera pues, sí es rentable. Ya. Pero claro, son todas las empresas mineras todas esas tienen certificados, reciben acreditación de alguna certificadora. Lo que hace la OEFA es supervisión continua, que es lo que hacía antes Ocinermin. Entonces, ¿qué hace la OEFA? Porque aún no supervisa todas las áreas de la economía. Le hacen mucho más énfasis a lo que es minería, hidrocarburos, algunas áreas de producción, como es pesquería, curtiembre. Lo que hacen son visitas continuas, supervisiones continuas. Entonces, una planta de tratamiento de ese tipo no puede operar si no es que no cuenta con la certificación adecuada. Cuando una empresa quiere tratamiento para sus aguas, normalmente subcontrata una empresa que brinde el servicio. Entonces, ellos van, te instalan todo, es una empresa pues que está registrada como en el ministerio para poder hacerlo, que tiene la tecnología. Tú eliges qué tecnología quieres de acuerdo al tipo de agua que tienes, al caudal que tengas, al presupuesto que tengas. Te instalan la tecnología y hay una supervisión, y los ingenieros de tu área ambiental de la empresa hacen pues la supervisión, el monitoreo continuo en laboratorios registrados en INDECOPI. Entonces, es una labor diaria. O sea, un supervisor ambiental junior en una empresa minera formal, grande, el junior es el que hace todo el recorrido en la zona de supervisión, chequeando que todo esté funcionando bien. Entonces, en el tema de aguas, es que vas a hacer los reportes de monitoreo, o incluso los mismos monitoreos, o tiene operarios que van y toman las muestras, los llevan al laboratorio, hacen el seguimiento de proyectos, que hay reportes diarios, semanales, mensuales, y todos esos reportes van a la OEFA. Entonces sí está bien chequeado. Sí. Okay, está bien. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede antes del cierre de un proyecto de extracción minera en nuestro país? Ok, desde hace unos años hay lo que llamamos los planes de cierre de minas, que son estudios técnicos e incluyen mucho la parte ambiental. Antes, por eso es que tenemos pasivos ambientales, porque no se hacía un trabajo de cierre. O sea, cuando ya no se va a operar la mina, la zona tiene que ser estabilizada. No puedes dejar la roca en exposición al ambiente, porque pueden haber azufre, por ejemplo, que acidifique el agua, ¿no? Lo que se llama el drenaje ácido de mina. La zona tiene que ser estable.
cuando hay excavaciones, ¿no? La zona queda inestable, pueden haber derrumbes, un problema con las lluvias, la zona tiene que estar estable, revegetada. Eso es un costo para la empresa. O sea, a las empresas les piden, no en el momento de cierre, sino antes de, tú tienes tus reservas probables y probadas, de acuerdo a eso, cuántos años te va a durar el proyecto, 5 años, 3 años, ¿sí? Y haces tu plan de cierre. Entonces el plan de cierre lo presentas antes del cierre, faltan 5 años, y ahorita presentas tu plan de cierre de acá a 5 años, porque tú vas trabajando por tramos, vas cerrando, y eso representa un costo. Estabilizar el terreno, revegetarlo, es caro. Entonces pueden ser varios millones de dólares. Se presenta el plan de cierre y el plan de cierre es aprobado por el ministerio, y de ahí recién pues tienes licencia, o sea, carta abierta para operar, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajaba haciendo planes de cierre en el año 2005, que a todas las empresas les dieron una fecha tope para presentar sus planes de cierre, ¿no? Entonces y cada año pues es así, ¿no? Antes no había eso. Ya, usted mencionó que las empresas trabajan por tramos, ¿a qué se refiere? Claro, es que tú tienes reservas, tus reservas son para tantos años. Tienes un terreno. Es como en el caso, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando vimos relleno sanitario? Ya, tú tienes toda el área del relleno, pero tú vas trabajando aquí, ¿verdad? Te vas llenando, y aquí, ¿te acuerdas que al final se revegeta? Al final del relleno sanitario, pero tú no lo haces para todo, no vas rellenando así, vas haciéndolo por tramos, igual es en minería, vas trabajando así. Ah, ya. De acuerdo a cómo vas encontrando el mineral, de acuerdo a los estudios geológicos, ¿no? Pero no es que este es mi proyecto y todo el área la trabajo a la vez. O sea, por tramos vas cerrando. Ah, por tramos. Claro, de acuerdo a eso haces tu cierre. Antes iban, sacaban, estaban ahí 10 años, 8 años, lo que sea, y se iban a otro lado y ahí quedaba ahí. Pero a la hora que... Las relaveras quedaban ahí, todo quedaba ahí, descargaban toda alguna laguna y quedaba ahí. Tú no puedes dejar una relavera así abierta, ¿no? Y de ahí sí, claro, se originan los pasivos ambientales. Se originan los pasivos ambientales, que son esos impactos que todavía se dan, todavía causan daño, a pesar que la actividad ya no esté. Entonces no puedes dejar una relavera abierta, todo tienes que estabilizarlo, todo tienes que dejarlo lo más parecido a las condiciones naturales. Pero eso cuesta. Ok, ¿cuál es el grado de impacto ambiental entre una extracción minera a tajo abierto y a socavón? Lo que tienes a socavón el impacto es mucho mayor, porque tienes excavaciones mucho más profundas, tienes mayor drenaje ácido de roca, en este caso es drenaje ácido de mina, que es cuando roca con azufre queda expuesta en la superficie y tiene contacto con el agua, entonces va acidificando el agua, y esa acidez hace que se formen bacterias que a su vez acidifican el agua y se reproducen cuando el agua está ácida. Entonces te genera un impacto que se va incrementando con el tiempo, ¿no? En el caso de tajo abierto casi no ocurre eso. Yo te recomendaría que esa pregunta se la hagas mejor al geólogo. Te va a dar una visión diferente. A ver, entonces siguiente es, ¿cuáles son las diferencias entre una extracción minera informal, formal e ilegal? En el caso de la minería formal, ¿no? Estamos hablando de transnacionales normalmente, que tienen operaciones en todas partes del mundo, que trabajan bajo ciertos estándares, ¿no? Que viajan a nuestro país, ¿no? Por algún tema de licitación, ¿no? Concesión minera, que empiezan a extraer algún oro, o sea, polimetálico, ¿no? Por lo mismo de ser una empresa extranjera, trabajan bajo ciertos estándares que les dan la matriz o que les dan los lenders. Los lenders son las entidades financieras que les aportan el capital. Entonces, una empresa minera transnacional trabaja bajo los estándares, ¿no? Bajo los lineamientos, ¿no? Tiene que cumplir los límites máximos permisibles, ¿no? Que le da la legislación nacional, pero también los que le da la matriz, lo que les da, por ejemplo, si tienen plata del Banco Mundial, plata del BID, su cumplimiento es mucho mayor, ¿no? En el caso de la minería informal ilegal, ¿no? Si es informal es ilegal, no paga impuestos, ¿no? Es informal. Entonces está haciendo uso de recursos que son de todos los peruanos. Entonces, ¿no?
están extrayendo oro, sí, pero ojo, ese oro es de todos, ¿no? Cuando se trata de una actividad minera formal, ¿no? Se pagan impuestos y los impuestos van a obras que se distribuyen entre todos, ¿no? Ya que hay una mala distribución, pues una mala gestión ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando hay minería informal se están extrayendo, se está robando al Estado, ¿no? En muchos casos se hace por las familias que trabajan en eso lo hacen por necesidad, pero en muchos casos están metidas en todo esto mafias, ¿no? Y otras actividades ilegales de por medio. No se cuida la salud de las personas, mucho menos el tema ambiental, ¿no? Eso es, y no es nada fuera de lo común conocer familias en el interior del país que en algún momento se hayan dedicado a esto por la necesidad, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia enorme, ¿no? Estamos hablando de tecnología, estamos hablando, ¿tú crees que una minera informal pues se va a preocupar de estándares, se va a preocupar de cumplimiento? En minería formal hay monitoreo constante, hay equipos de medición de ruido, de partículas, hay está la matriz, la empresa, la que es la operadora, y subcontrata a diferentes empresas para otras operaciones, o sea, generas muchísimo empleo. Subcontrata una empresa para todo lo que es catering, todo lo que es almuerzos, cenas, para todos los que viven en el campamento. Entonces estoy generando empleo, ¿no? Por esto formal, y le pido a esta empresa ciertos estándares. Yo tengo ISO, por ejemplo. O sea, la empresa que contrato le digo, ojo, tú no me puedes dar cualquier cosa. Entonces genero un círculo virtuoso ahí, ¿no? O sea, subcontrato a empresas que también tienen que ser responsables. Pero con respecto a lo de... Por ejemplo, ¿sabe usted